Hola, bueno, aquí estamos y en esta oportunidad para hablar de la posmodernidad. Eh, Justo en lo anterior estuvimos viendo el tema de la modernidad y bueno, esta idea de posmodernidad, ya un poco como desde su denominación lo indican, lo que nos habla es de una instancia, un momento en la historia ulterior al de la modernidad. Eh, Pero veamos cómo arranca un poco la cosa. Eh, Hacia fin de siglo se daba, eh, en Occidente al menos, una sensación de que algo estaba cambiando, de que había un cambio de época, ¿no? Había, desde la perspectiva política, se estaban dando grandes cambios, se había terminado la Guerra Fría, eh, disuelto la Unión Soviética, el neoliberalismo traía nuevos aires a la economía, eh, y como eso en los más diferentes ámbitos había la idea de que este fin de siglo tan especial, porque coincidía con un fin de milenio, traía un cambio de época, ¿no? Desde que comenzábamos una era del ensueño, la era de Acuario, eh, en el orden mítico, hasta los que esperaban realmente que se llegara el fin del mundo, ¿no? Eh, y entre todo eso, bueno, el campo intelectual, el campo académico no estuvo al margen y también empezó a pensar en los finales, ¿no? Es la época en que escribir un libro que anunciaba el fin de algo era casi como una garantía de bestseller. Tuvimos así el fin del arte, en realidad es una idea propuesta por Danto en los años 80, pero eh, que está en sintonía con esto. Eh, Jeremy Rifkin hablaba del el fin del trabajo, eh, un super bestseller, el de Fukuyama hablando del fin de la historia, ya dejaba de existir la contradicción que generaba el movimiento de la historia, en el sentido que lo planteaba Hegel, entonces, bueno, la historia ya habíamos llegado al fin de la historia, Kecho Mai, la idea del fin del Estado, de ese Estado moderno, el Estado-nación es un producto central de la modernidad, ¿no? Plantear el fin del Estado está hablando de eso, de que se está terminando la modernidad. Y bueno, como no podía ser de otro modo, también hablamos del fin de la modernidad explícitamente, como por ejemplo en este famosísimo libro del filósofo italiano Gianni Battimo. Ese era un poco el espíritu de la época. Pero sin embargo, no es el texto de Bátimo el gran disparador. El tema de la posmodernidad surge, o el gran disparador para la discusión que se da en torno a la posmodernidad y esta idea de que la modernidad había llegado a su agotamiento y estábamos entrando en una nueva era, lo da, decía ese puntapié, el texto de Jean-François Lyotard, La condición posmoderna. Lyotard, bueno, pensador francés que lo convocan desde el área de educación de Quebec, en Canadá, ¿no? Saben que el área de Quebec es, bueno, francoparlante, tiene muchos vínculos, muchos vasos comunicantes con el campo académico francés, entonces, bueno, le encomiendan a Lyotard un análisis para pensar, para que nos ayude a reflexionar sobre el ámbito universitario, ¿no? La situación en la que se encuentra, el rol de las universidades en ese momento histórico. Esto es de la década de los 70, estamos hablando. Este texto aparece en 1979. Y bueno, el informe final debatimos justamente esto, ¿no? O sea que no se quedó con medias tintas diciendo qué sucedía con el campo universitario y su interacción recíproca con la sociedad, sino que lo que plantea es que directamente estamos en otra época, ¿no? Dicho por el propio Lyotard, dice, simplificando al máximo se tiene por posmoderna la incredulidad con respecto a los metarrelatos, ¿no? Y esta es la idea central de su pensamiento, que la posmodernidad lo que trae de novedoso es
una cierta duda, una incredulidad en eso que llama los metarrelatos, o que a veces suele decirse los grandes relatos totalizadores. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de grandes relatos totalizadores? Bueno, son cosas como la ilustración o el marxismo. Son grandes relatos, grandes estructuras de conocimiento que nos aportan una visión particular del mundo, una forma de ver, de entender el mundo, de entendernos nosotros en el mundo, y que son totalizadores en la medida en que aspiran a tener respuesta para todo. ¿Sí? En su interior encontramos la explicación de todo, la respuesta para todo. Como decíamos, la ilustración, el marxismo, lo son. Pero también lo son la ciencia o las religiones, son de cierta forma grandes relatos totalizadores, ¿no? Ilustración, marxismo, la ciencia son claramente grandes relatos totalizadores modernos que quisieron desplazar todos ellos a la religión, pero la religión en cierta forma puede ser pensada también en este sentido de ser un gran relato totalizador. ¿Y qué es esto de la incredulidad respecto de esos relatos totalizadores? Por ejemplo, veamos, ¿no? La incredulidad en la ilustración, ¿no? The End of Progress. Un texto que no está aún traducido al español. Pero el fin del progreso, ¿no? El progreso era una idea fuerte para la ilustración. Esa idea de que con la razón vamos a progresar y que permanentemente estaremos en un proceso, la sociedad de progreso, ¿sí? Que nos lleva hacia algo, ¿sí? Hacia la emancipación del sujeto para la promesa ilustrada moderna. Entonces empieza esa incredulidad. ¿Realmente estamos progresando? O sea, sí, hay cosas que realmente decimos, wow, mira, esto es mejor realmente. Y la verdad que tener un lavarropas es una instancia de progreso respecto a tener que lavar en el río. Pero nos podemos a pensar y cuando lavamos y tiramos tanto jabón y tantos detergentes y tantos productos y contaminamos entonces las cuencas acuíferas y demás, empezamos a pensar, pero es tal así como el progreso, por lo pronto lo que parece mostrarse es como que no es absoluto el progreso, ¿sí? ¿No? Sino que empieza a hacerse evidentes ciertos coletazos que va teniendo. Y bueno, como esto con otras cuestiones, en relación al marxismo, bueno, la década de 60, ¿no? Se suele designar como el momento del surgimiento de las nuevas izquierdas, ¿no? Momentos en que diferentes movimientos rompen con el marxismo más ortodoxo, ¿no? O sea, por ejemplo, el feminismo, y que bregaba por la lucha por la igualdad entre los sexos, entre los géneros, siempre era postergada su lucha por la doctrina más rancia marxista, porque se entendía que una vez que se lograra resolver el conflicto central de la sociedad capitalista, que es entre el proletariado y la burguesía, caída la burguesía, el resto de esas estructuras de dominación, como por ejemplo el patriarcado, iban a caer. En un momento ya empieza la incredulidad y, entre otras, bueno, las mujeres, pero también otras minorías, ¿no? Como minorías étnicas, empiezan a plantear, mira, la verdad no terminamos de concluir con resolver este conflicto, sigue existiendo la burguesía, pero yo quiero que el patriarcado se desmantele ya. No voy a seguir esperando. Esa es la incredulidad, por ejemplo, respecto al marxismo. Otro tanto sucede respecto de la ciencia, cuando entramos en duda, bueno, sí, le damos la razón a la ciencia, pero también decimos, bueno, está bien, yo sí voy al médico, pero capaz que antes me llevo la receta, pero antes de ir a comprar el remedio, pruebo con un yuyo que me dieron y a ver si eso me mejora y entonces me ahorro de tomar remedio, porque la verdad que, ¿no? Esta cuestión de la medicina occidental que te arregla por un lado y te desarregla por el otro. O lo mismo sucede con las religiones, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno,
nos asemejamos a veces más a la posición de los romanos, que eran panteístas, ¿no? Que vengan todos los dioses mientras más mejor. Eh, y tenemos un pie en cada iglesia, o si nos apuran un poco, si no, 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 yo sí creo Dios, pero a mi manera, a mi manera, ¿no? A mi modo, rompe con la idea central, ¿no? De las religiones, no, no, un a mi modo, ¿no? El sentido duro de las religiones. Bueno, estos son, eh, refleja esas incredulidades de las que hablaba Lyotard respecto de los grandes relatos totalizadores, o metarrelatos, como a veces se dice. Otro autor que fue muy influyente en relación con estas cuestiones es Zygmunt Bauman, que sobre fines de los 90 saca el libro Modernidad Líquida. Bauman en realidad no es un autor que adscriba la idea de posmodernidad, sino que más bien pertenece a toda una corriente de pensadores, en general anglosajones, alemanes, ingleses. Bauman es polaco, pero ha trabajado, desarrollado toda su carrera en Gran Bretaña. Eh, que lo que plantean es que la modernidad no ha terminado. Lo que estamos en es en una instancia de una modernidad tardía. Bueno, se la adjetiva de diferentes formas. Bauman particularmente adopta esta idea de líquida. Pero todavía estamos en la modernidad. El tema de si estamos en la modernidad o no en la modernidad es un tema muy peliagudo, o lo fue, porque el tema de la posmodernidad ha perdido peso dentro de las discusiones académicas. Eh, eh, Discusiones álgidas, ¿no? O sea, ¿hay algo como una tal posmodernidad o no hay algo como una tal posmodernidad? En lo personal, la verdad es que no, más que la discusión de si nuestro tiempo es un tiempo moderno, tardío, posmoderno, lo que me parece destacable, me parece relevante de todos estos pensadores es que están pensando cambios que se van dando vertiginosamente en el último medio siglo, poco más, supongamos. Y que a medida que nos acercamos van siendo más vertiginosos, ¿no? Bueno, entre ellos, por eso esta idea de traer aquí a Bauman, aunque estamos hablando de posmodernidad, y vuelvo a repetir, Bauman no es que adhiere a la idea de posmodernidad, sí que hay las transformaciones y muy fuertes en la modernidad. Por eso él ya habla de una modernidad líquida. Bauman básicamente lo que dice es lo que es central en la en este cambio es un cambio de relación entre el espacio y el tiempo, ¿sí? El espacio, dirá, la idea de espacio es central en la modernidad sólida, por eso ahora no habla de una modernidad líquida. La modernidad anterior era una modernidad sólida, ¿no? Y lo sólido se cierne en torno al espacio, ¿no? El espacio es lo central. Lo que dirá Bauman es, el tiempo ha estado desplazando al espacio en la centralidad de nuestra vida. Ya no es lo más relevante la espacialidad. Nos gobierna nuestra existencia lo espacial y el tiempo empieza a ganar un protagonismo mucho mayor. La aceleración cada vez mayor del tiempo, la instantaneidad, ¿sí? Que nos aportan las nuevas tecnologías, hacen que cosas como el espacio empiecen a perder un poco de sentido de trascendencia. Un ejemplo puede ser, ¿no? Acá lo que vemos que son los grandes edificios corporativos. Diría Bauman, esto se corresponde con la modernidad sólida, ¿sí? Grandes monumentos corporativos, grandes edificios que no solo contienen sus oficinas, sino que son símbolos en sí mismos, ¿no? Pero además, como decía, contienen sus oficinas. Estos grandes edificios corporativos se construyen por lo simbólico, pero también para poder nuclear a todos los que están trabajando y tener cierto control, cierta proximidad, cierto ahorro de tiempos, de energías,
¿no? En el pase de papeles de un lado para otro. Bueno, esto se ha desmaterializado. Hoy día, ¿no? El microcentro porteño, no hace falta ir más lejos, sabemos que está plagado de edificios, de oficinas vacíos, que un gobierno que está planteándose una reestructuración urbana de esa zona para resignificar todo ese espacio. ¿Por qué? Porque lo que se ha venido es el teletrabajo, ¿sí? Algo que estaba en avance desde hace ya décadas y que, bueno, la pandemia aceleró enormemente, ¿no? O sea, esta imagen es la típica, ¿no? Que todos hemos visto en algún meme, ¿no? O sea, el del teletrabajador que en, en lo visible sigue utilizando cierta indumentaria, pero bueno, donde no se lo ve está en pantuflas y shortcito. ¿No? Esta es la idea de cómo el espacio ha sido desplazado, ¿no? Lo que ese es el tiempo, porque aparte lo que hace esto es agilizar tiempos, ¿no? Estamos hablando de trabajadores que no pierden tiempo para llegar a las oficinas a las que iban antes. Estamos hablando de trabajadores que trabajan conectados y que en forma simultánea trabajan 180 grados de un lado al otro del mundo. Esto es una cosa como muy loca. Esa desmaterialización que se da en todos los órdenes, ¿no? El Estado gobernaba un territorio, ¿sí? Y el territorio, ese espacio, se ha hecho cada vez más poroso. Se ha hecho más poroso para ciertos productos, como los tráficos ilegales. Se ha hecho más poroso para los tráficos legales a raíz de el empuje voluntario, a veces forzado, de el comercio internacional, pero se ha hecho más poroso para ciertos flujos de los que no tiene casi control, como son los flujos migratorios o los flujos de capital, que hoy día se invierten en un determinado momento en Alemania. A la hora están invirtiendo, sacando sus capitales de Alemania y poniéndolos en Londres, 4 horas más tarde en Nueva York, 2 horas después en San Francisco, esperan unas horas y entran ya en Tokio, Beijing, y así sigue la ronda. ¿Sí? Ese es eso que ve como modernidad líquida Bauman, ¿no? Donde lo sólido se va liquefaccionando. Y esto Bauman lo plantea para todos los órdenes, para el orden de la vida personal, las relaciones personales, ¿no? Se dejan de ser sólidas, ¿no? La familia nuclear, ¿sí? Papá, mamá y 2 hijos, o sean, era un producto de la burguesía moderna, y eso se va liquefaccionando, ¿no? O sea, vamos hacia formas cada vez más disímiles de organización familiar, por ejemplo. Ahí está esta idea de que lo que era sólido, ¿no? Por eso esta imagen, ¿no? El cubito, el hielo es sólido, pero se va liquefaccionando. Y cuando se liquefacciona, lo que es más fluido, ¿sí? Y ese fluido tiene, entre otras cosas, la capacidad de adaptarse a distintos modelos, cosa que lo sólido no. Lo sólido está pensado para un modelo. El cubito lo sacamos y es cúbico, ¿no? Y probablemente no lo podamos tragar. Sin embargo, cuando se liquefacciona, lo líquido lo podemos tragar, por ejemplo, por decir cómo ocupa otro espacio, ¿no? Eso es la transformación que ve Zygmunt Bauman en la modernidad. Que él no dice, vuelvo a repetir, que sea una modernidad, que sea una posmodernidad, que haya terminado la modernidad. Pero son estas las transformaciones que está viendo y que coinciden en realidad con las que ven los pensadores que sí pregonan la posmodernidad. Entre ellos, el texto que tendrán como propuesta para la lectura, que es un fragmento de La Era del Vacío de Gilles Lipovetsky, texto de los años 80, ¿no? La época de auge de las discusiones posmodernas.
Y si bien está para la lectura, algunas ideas que quisiera rescatar, ¿no? Muy importantes en Lipovetsky. La idea de que la posmodernidad para él es una segunda revolución individualista. ¿Por qué una segunda revolución individualista? Porque la primera revolución individualista la trae la modernidad misma. El sujeto moderno es un sujeto individual, autónomo, a partir de la idea de cartesiana de Descartes, ¿sí? De su famoso cogito cartesiano, ¿no? Pienso, luego existo, o como lo querramos traducir, pero lo que dice es que el autoconocimiento del yo como individuo es lo único que me da una certeza de saber y de conocimiento, y sobre eso se erige todo el edificio del saber, del conocimiento, de las ciencias modernas. Esa es una cuestión que pone al individuo en el centro, ¿no? O sea, ya no es lo comunitario, sino el individuo lo que está en el centro de la modernidad. Sin embargo, la posmodernidad refuerza eso, ¿no? Y por eso habla de una segunda revolución individual y de un proceso de personalización. Esto es lo central en la caracterización que hace Lipovetsky de la posmodernidad. Un proceso de personalización que implica, dice, el mínimo de coacción y el máximo de elecciones privadas posibles. ¿Sí? La personalización, lo que quiero es ser yo personal, no quiero ser igual o pasar como similar a otros. Quiero personalizarme, ¿sí? El ejemplo que podemos plantear para esto, para visualizarlo, es por ejemplo el tema del uso de uniformes. En el uso de uniforme, en este caso el uniforme escolar, estamos frente a la coacción. ¿Sí? O sea, para venir a esta institución, a esta escuela, implica ese uniforme. ¿Sí? Esa es la coacción de la que habla Lipovetsky. Y cuando él habla de una maximización de las elecciones privadas, lo que dice es, bueno, eliminar ese uniforme y que haya una elección privada. ¿Sí? Eso es a lo que se está refiriendo Lipovetsky. Y utilizamos esta idea del uniforme justamente porque el término, que muchas veces lo utilizamos y no nos podemos a pensarlo, lo que implica es eso, uniformizar. ¿Sí? Normalizar, otro término muy característico de lo moderno, ¿no? Esa idea de uniformización, de homogeneización, es típico de lo posmoderno, mientras que la idea de diferenciación, intentar diferenciarnos al extremo, ya no utilizo el pelo de color, utilizo el pelo rojo, pero como hay otros que utilizan rojo, yo lo utilizo mitad rojo y mitad verde. Y si encuentro otros que lo utilizan mitad rojo y mitad verde, quiero personalizarlo, le voy a poner lunares amarillos. Eso es la personalización al extremo. Todo esto conlleva una nueva subjetividad, y una subjetividad posmoderna que, entre otras cosas, para Lipovetsky implica, ¿sí?, el ser una subjetividad hedonista entre sus características, ¿no? Hedonista es que las decisiones que tomo estén en función de la satisfacción de mis deseos personales, individuales. Esa es la idea de hedonista. No vamos a hacerlo demasiado narcisista, ¿no? Narcisista es el creerme en el centro, ¿no? El creer que estoy en el centro, y una muy fuerte autovaloración, ¿no? Del mí mismo, del myself. Una característica individualista, bueno, que surge de todas estas cuestiones, ¿no? Lo que decíamos, decisiones, cuando estamos hablando de decisiones hedonistas que están puestas en función de mis deseos personales, claramente el resultado es una subjetividad individualista y que en buena medida se canaliza hacia el consumismo, ¿no? Una subjetividad consumista, dirá el Lipovetsky. Pero es una subjetividad compleja. ¿Acaso tal vez pudiéramos decir para Lipovetsky que fuese una idea más compleja que la moderna? ¿No? Porque tiene ciertas cuestiones, pero tiene sus opuestos también. También es una subjetividad psicologista.
¿no? A diferencia de la moderna, es una subjetividad que está mucho más predispuesta a estar atento en las dimensiones psicológicas de nuestras relaciones con los otros, ¿sí? A estar atentos, unas relaciones con más atención en lo sensible y no solamente en lo racional. Es una subjetividad ambientalista, preocupada, ¿no? Y el tema es que puede existir en la subjetividad del individuo particular diferentes de estos elementos. Es ambientalista, pero es consumista, es psicologista, pero hedonista, o sea, se preocupa por el otro, pero también toma decisiones hedonistas. Es expresionista, ¿no? Intenta expresarse, dar a conocer sus pareceres, ¿no? La subjetividad moderna es una subjetividad receptiva de ideas, de contenidos. El sujeto posmoderno es un sujeto que lanza contenidos, ¿no? Esta idea de que llenamos la web de contenidos sin preocuparnos por si van a tener un destinatario. Eso es típicamente posmoderno. Y que tiene por detrás cierto narcisismo, porque creemos que lo que hacemos vale la pena que el otro lo reciba. ¿Sí? Esta exacerbación de que generamos contenido y llenamos YouTube y podemos encontrar estas referencias y estos datos en YouTube que dicen, bueno, la cantidad de contenidos de YouTube que se suben en el día, necesitaríamos 3 vidas para verlos, cosas por el estilo, ¿no? Eso nos habla de una subjetividad que trata de comunicarse con el otro, que no está en silencio. Estas son las cuestiones que, que de cierta forma estos pensadores entendían están cambiando el formato de lo que era la modernidad. Como dije a la pasada, la discusión en torno a la posmodernidad tuvo gran auge en las últimas décadas del siglo XX y hacia fin de milenio perdió peso, perdió interés, porque en realidad hubo otra categoría que ganó el centro de las discusiones, que fue la de globalización en buena medida. Una categoría más vinculada al campo de lo económico que al campo de lo simbólico, lo cultural. Entonces las discusiones en torno a la modernidad, posmodernidad u otra por el estilo quedó más circunscripto a campos de lo filosófico, lo cultural. Pero vuelvo a repetir, estas discusiones que eran lugar común, ¿no? Para mucha gente hace 40 o 30 años, han perdido un poco de peso. Pero eso no quiere decir que no existan. Y vuelvo a repetir, lo que me interesa que rescatemos de estas discusiones no es tanto si estamos en la modernidad como si estamos en la posmodernidad, como poner en evidencia los cambios, ¿sí? Poner en evidencia los cambios y como vamos a ver luego, más allá de los cambios, la coexistencia de todos estos rasgos característicos. Bien, hemos presentado entonces el tema de la posmodernidad muy escuetamente. Espero se haya podido comprender.